Seguimos adelante aquí en Telebuen Día, recibiendo con mucho gusto al señor presidente de la Federación Rural, Miguel Sanguinetti. Buen día, ¿cómo anda? Buen día, un gusto estar acá con ustedes y muchas gracias por invitarme. Gracias por sus minutos aquí. En un día donde uno puede respirar aliviado, ¿no? Hubo una lluviecita despareja, pero por lo menos en la zona donde usted vive, bastante linda. Es verdad, es verdad. Bueno, nosotros ya desde el principio de año ya veníamos diciendo que estábamos preocupados y un poco digo, como gente de campo sabemos que enero es un mes difícil, pero uno nota que año a año el sol está mucho más fuerte, la evaporación es mucho más intensa y los eneros se han puesto mucho más difíciles que antes. Claro. Nosotros siempre decimos que en el campo la época difícil era el invierno, cuando faltaba el forraje, pero realmente uno ve que con el cambio climático quizás el verano se está poniendo más difícil para la producción, ¿no? Presidente, hay una advertencia que hoy temprano realizaba Nubel Cisneros, nuestro meteorólogo, de que esto que se denomina déficit hídrico, básicamente la sequía, podría extenderse más allá de abril, llegando hasta mayo. Bueno, no es una buena noticia, indudablemente, ¿no? Nosotros digo, es muy salpicado lo que está pasando a nivel del país, ¿no? Hay zonas que realmente hace 3 o 4 meses que no llovía bien o prácticamente muy poco. Y bueno, la información que nosotros tenemos es que lo que ha sido más afectado ha sido los cultivos. La parte ganadera, relativamente en las partes ganaderas ha habido buena comida hasta ahora y los ganados están bien. Pero bueno, hay cosas que uno no las ve hasta que suceden. Claro. Y nosotros decíamos que lo que más ha sufrido hasta ahora son las vacas que están paridas, que es el grueso del ganado de cría y que es lo que nos preocupa porque si queremos seguir creciendo como país agropecuario, no podemos tener un solo año de ahora en más que con malas pariciones, con malas preñeces. Y bueno, son todas cosas que las veníamos anticipando y lo hablábamos con tiempo para que se tomen medidas, ¿no? Claro. Sanguinetti, esto genera reacciones en cadena o circunstancias que van como encadenadas, porque desde siempre se habla de esos ciclos, ¿no? Primero la inundación, luego la sequía y sobre eso vamos girando permanentemente. Sin embargo, lo que muchas veces se advierte es, bueno, pero sabiendo cuál es la situación, sabiendo qué es lo que se viene, se han aplicado políticas de riego y el propio empresario agropecuario ha destinado inversión a lo que es el riego, a lo que es guardar forraje, por ejemplo. Bueno, indudablemente que en la parte ganadera es un debe. Todas las producciones intensivas son de alto costo, de alto impacto, pero de alto costo. Y bueno, yo creo que es un debe, indudablemente. Creo que el ministro actual de Ganadería, el ingeniero Aguerre, es una persona que sabe de riego y creo que ha intentado llevar políticas adelante y tiene la idea clara en ese sentido qué es lo que se quiere hacer. Ahora, indudablemente que para hacer un sistema de riego en campos ganaderos necesitamos créditos de, yo diría, no menos de 25 a 30 años con un interés bajo, porque son grandes inversiones. Hablar de una represa y de un sistema de riego, estamos hablando de entre 300, 400, 500 mil dólares. Algo normal, nada del otro mundo. Así que quiere decir que son inversiones altas y bueno, hay que pagarlas a largo plazo, indudablemente. Bien, estamos recibiendo preguntas de la audiencia a través de nuestra cuenta en Twitter, @decastro65. Saludamos especialmente a la princesa Darenberg, que está en Maldonado, como en cada verano, planteándonos, por ejemplo, o sugiriéndonos un nombre sumamente interesante de la doctora María Gloria Romero, experta en políticas de riego, y muchos temas o muchas preguntas vienen más o menos en ese sentido. Por ejemplo, si le plantearon en algún momento al ministro Aguerre o al presidente Mujica que un porcentaje de este nuevo impuesto para las grandes extensiones lo destinara a un tipo de subsidio, por ejemplo, para el riego, presidente. Bueno, yo creo que todo es posible y creo que hay que trabajar en todo esto. Suele suceder que nos acordamos del riego y de todo eso cuando está la sequía. Claro. Indudablemente que esto hay que seguirlo trabajando, cuando empieza a llover hay que seguir trabajando en esto y es algo a largo plazo. Tenemos ejemplos claros en la zona nuestra ahí de Florida, con la llegada del grupo neozelandés, con los tambos, que tienen muy buenos sistemas de riego
Y yo andando por las rutas, uno en esa zona veía los cultivos regados y realmente es impresionante. Claro. No tiene nada que ver. Un gran volumen de comida y bueno, tener el riego, tener la comida, se soluciona mucho problema en un momento malo, ¿no? Bien, ahí sí se da aquello de que el césped del vecino siempre es más verde, ¿no? Bueno, envidiable además. Pero realmente se nota la diferencia, claro. se nota la diferencia. Bueno, hay otras cuestiones que tienen que ver precisamente con el asunto de la ganadería. Allí hay una necesidad de ustedes de promover una vez más que se acentúe la exportación de ganado en pie, una medida que desde siempre ha traído polémica. Es un tema complicado, indudablemente, pero yo quiero hacerle recordar a la audiencia, a la población en general, que la exportación de ganado en pie se abre a partir de la década del 90. En ese momento Uruguay faenaba 1.200.000 reses por año. Con todos estos años de exportación de ganado en pie, que ha habido años que ha sido mucho, otros que menos, ha sido bastante desparejo, Uruguay pasó a faenar 2.500.000 reses. Quiere decir que no solo eso ha sido el efecto de la exportación de ganado en pie, es la apertura que ha tenido la ganadería y toda una política que se ha llevado a cabo que Uruguay creció en la faena y bueno, creo que si las cosas han dado resultado no las podemos dejar de lado y eso es lo que uno siempre insiste, cuando hay algo que da resultado hay que seguirlo haciendo y hay que seguirlo llevando a cabo, ¿no? Miguel, ¿usted advierte temas ideológicos detrás de la polémica en ese sentido? Yo creo que en parte sí y conceptos que quizás sean equivocados. No, digo, yo se lo decía al ministro Aguerre unos meses atrás, le decía, ministro, si el productor ganadero, el productor criador, tiene buen precio en el ternero, y eso se lo da en base a la exportación de ganado en pie, va a producir más terneros. En vez de sacar un 60% de preñez, va a tener un 80%, porque el negocio va a ser mucho mejor, le va a permitir invertir, le va a permitir dar ración a los terneros cuando venga la sequía, le va a permitir armar sistemas de riego y hacer más comida. Entonces no le tengamos miedo a que si en Uruguay se van 300.000 reses o 500.000 reses exportadas en pie, se va a producir mucho más. Y pasa en la lechería. Se exportan terneras, se exportan 40.000 terneras por año y sin embargo la lechería sigue creciendo. Esa es la demostración más clara que cuando el productor ve las cosas claras, le da para adelante y produce más, ¿no? Está muy bien. Vamos a pedirle disculpas a nuestra audiencia por algunos inconvenientes en nuestro audio. La entrevista igual será luego subida a nuestro canal en YouTube y de ese modo también tratemos de reparar esta situación. Decíamos justamente de lo que representan a veces ataduras ideológicas respecto a la exportación de ganado en pie. Los cambios de nombres en el gabinete, en este caso el que se anuncia el ingreso del ingeniero Benech en lugar de Garín, ¿les otorga otra tranquilidad? ¿Lo ven con otra expectativa? Bueno, indudablemente que esperemos que todo esto se confirme. Yo creo que es así, es así. Yo lo decía en algunos otros colegas de ustedes, diarios, lo importante para la agropecuaria en el ministerio, tener en el Ministerio de Ganadería personas que comprendan cómo funciona la agropecuaria y que la entiendan. Indudablemente que creo que el ministro Aguerre interpreta muy claramente eso y el ingeniero Benech, por lo que lo conozco, también. Indudablemente que en el Ministerio de Ganadería había problemas entre el ministro y el subsecretario, eso es una realidad y eso muchas veces no permitía un funcionamiento normal. Creo que el presidente de la República, el señor Mujica, es una persona muy inteligente y sabe cuando tiene que hacer los cambios y bueno, es responsabilidad de él y creo que lo está haciendo bien. ¿La Federación valora este cambio dispuesto por el presidente? Indudablemente que sí. ¿Habían trabas con Garín notorias? Bueno, yo creo que había diferencias de visiones notorias. Yo lo tengo que decir claramente, yo con Garín un excelente relacionamiento personal, pero indudablemente que en la mirada que teníamos cada uno de la agropecuaria, muy diferente, ¿no? Bien, allí hay planteada una reunión para el próximo 1 de febrero, ¿es correcto? Es así. Con el ministro de Ganadería. Es así. ¿Cuál es el tema que planteará la Federación Rural centralmente? ¿O van, porque van a ir la Federación Rural, la Asociación Rural, las cooperativas agrarias federadas y algunos otros sectores gremiales del agro? ¿Hay una postura específica de la Federación o van todos con una agenda común? No, digo, es una convocatoria del ministro, él tiene una agenda ya armada, pero indudablemente en estas reuniones se hablan de todos los temas.
Nosotros lo decíamos hasta fin de año y con el tema del nuevo impuesto al agro y todo, que bueno, que la agropecuaria se sentía bueno, que en cierta manera había sido atacada, que en cierta manera se le había creado incertidumbre. Las incertidumbres en la agropecuaria vienen por el lado del clima, vienen por el lado de los mercados. Y por el lado de los impuestos. Y bueno, y por el lado de los impuestos. Y yo decía, ¿por qué el gobierno nos crea más incertidumbre? Que nos den cierta certidumbre, que nos den tranquilidad. Ahora, Sanguinetti, ustedes advierten que hubo intranquilidad, que hubo ruido en el ambiente como consecuencia de este nuevo impuesto. Claramente ustedes notaron un problema serio. Ni que hablar que sí. Y yo decía, una de las cosas que le ha dado más dinámica a la agropecuaria en los últimos años ha sido la compra y venta de campos en el sentido de la inversión. El inversor que viene y sabe que entra y después puede salir, bueno, va y viene, invierte y bueno, eso le dio dinámica a la agropecuaria. Y lo veíamos que esto, indudablemente, que iba a trancar todo eso, ¿no? Yo creo que hay que ver lo que ha pasado en los últimos 10 años en la agropecuaria y lo que le ha pasado al Uruguay. Yo creo que ha sido todo positivo. Se han creado muchos más puestos de trabajo. Los ingenieros agrónomos que salen de la facultad no están terminando y ya tienen trabajo, que eso en Uruguay no sucedía. Cierto. Entonces, digo, son todas cosas que nosotros tenemos que saber ver y valorar. Y acá no es defender solo la agropecuaria, que es nuestro sentido, es defender lo que sí creemos de la agropecuaria y lo que creemos que la agropecuaria le da al país y a toda la gente, que creo que eso es lo importante.